Durante varios años intenté llegar a la raíz de por qué me sentía atrapada en el tiempo. No era solo nostalgia, era un peso que no me dejaba avanzar. Era como si mi corazón anhelara volver a una cierta calma y alegría que sentía antes. Es como si incluso la atmósfera desde 2017 hacia atrás hubiese sido diferente. Me pasó por la cabeza que esa sensación tan deprimente quizá tenía algo que ver con las redes sociales. Así que las di de baja pensando que al no tenerlas y vivir más en el presente me ayudaría a recuperar esa sensación de antes. Y aunque me ayudó en otras áreas, el sentimiento inicial por el cual las había eliminado no desapareció. Después de un tiempo, en uno de esos tantos días en que recordaba con más intensidad los viejos tiempos, se me vino a la mente la canción Rather Be de la banda Clean Bandit. Incluso recordé que la llegué a utilizar en un tutorial de maquillaje, de esos que grababa hace una década. Así que eso desencadenó aún más recuerdos y, por si no era suficiente la melancolía tan agobiante que ya sentía, procedí a meterme a YouTube para escuchar la canción. Pero para mi sorpresa, al leer los comentarios del video, la mayoría de ellos se centraban en lo mismo. Leí cosas como: extraño esos días más felices, en esos tiempos todo era más simple, desearía poder regresar el tiempo. Y me intrigó mucho descubrir que la mayoría de las personas, al menos en esa sección de comentarios, al igual que yo, se les venía a la memoria una época más feliz. Entiendo que el hecho de crecer, tener más responsabilidades, enfrentarte a más problemas, pérdidas de seres queridos e incluso situaciones traumáticas a lo largo de la vida puede ser un gran denominante del por qué podamos llegar a sentir esto. Pero en el fondo, sabía que, al menos en lo personal, había algo más allá, incluso algo mucho más profundo. Durante mucho tiempo también llegué a pensar que quizás se trataba de opresión espiritual, como si detrás de esto estuviera un demonio que me tenía encadenada, ya que desde niña tenía visiones muy oscuras. Además de que años antes de conocer a Cristo, estuve metida en el ocultismo. Pensé que las puertas que había abierto serían difíciles de cerrar, pero Cristo me liberó de esas experiencias en gran manera, ya que han disminuido tremendamente. Pero sorprendentemente, el sentimiento deprimente que me tenía atada al pasado seguía ahí. Después de seguir analizándolo, se me ocurrió que quizá mi mente solo estaba idealizando el pasado, ya que estos últimos años habían sido muy duros. Pensé que probablemente mi memoria, en un intento de consuelo, puso aquellos días en una balanza y los hizo parecer mucho más felices de lo que realmente fueron. Pero esa idea no me convenció del todo. Así que lo reflexioné un poco más y pensé que quizá lo que verdaderamente estuve extrañando estos últimos años en realidad era el sueño profundo en el que estaba. Antes de que tanta maldad en el mundo comenzara a filtrarse y antes de que despertara en mí el deseo de profundizar en lo que realmente ocurre detrás del telón, cuando aún no era del todo consciente de esa guerra sucia y despiadada en el plano espiritual, tenía una visión de la realidad muy distinta. Vivía con cierta inocencia. Viviendo en la ingenuidad, era más feliz. Y el rey Salomón, el segundo hombre más sabio que pisó esta tierra, ya nos había dejado claro lo siguiente en Eclesiastés 1:18. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Pero esto no me ayudó del todo, ya que yo creía que al llegar a la raíz del por qué me sentía de esta forma, me ayudaría a liberarme. Pero aparentemente, a pesar de que creía haberle dado al clavo por esta ocasión, igual me seguí sintiendo deprimida y atada a un pasado que sabía que jamás lograría recrear. Leyendo un poco más adelante, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, el rey Salomón también nos dijo: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Pero no sabía qué hacer con eso.
Claro que estaba consciente de que seguir mirando atrás solo me mantenía estancada, pero aquí la pregunta realmente era, ¿cómo puedo liberarme de esto? Y Dios, en su gracia, me recordó que la respuesta siempre fue Jesucristo, pues me mostró una de sus promesas en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy debo decirte que ya fui testigo de esa promesa, pues todo esto que te acabo de compartir lo escribí hace 3 meses, inclusive también con la ilusión de liberarme de esa carga. Y escribirlo no fue necesariamente la solución, pero confiar en la promesa de Dios, sí. Después de años de vivir con el corazón anclado a lo que ya fue, Dios en su gracia me ha permitido experimentar la paz indescriptible que es morar en su presencia. Y eso no se compara en lo más mínimo con nada de lo que este mundo pueda ofrecerte. Además de que es inútil depender de la paz tan efímera e inestable que nos promete el mundo, pues las circunstancias de la vida constantemente cambian, pero la paz y el amor de Jesús permanece para siempre. Por eso, ya no quiero voltear atrás. Hoy quiero seguir avanzando, con la mirada bien firme y puesta en Él. Pues lo que Dios tiene por delante para quienes lo amamos es infinitamente mejor de lo que pudiéramos siquiera imaginarnos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.